Hola a todos, un saludo muy especial. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Arismendi, coordinadora de marketing y comunicaciones en MBM Ingeniería de Software, y les doy la bienvenida a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Recordemos, como siempre, antes de iniciar, las grandes marcas e instituciones que apoyan a Antioquia TI, como Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAPIT. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos alegra mucho tenerlo con nosotros. Se trata de Diego Mazo, rector de la institución universitaria CEIPA y gran promotor de la educación virtual en Colombia. Por acá le voy a dar paso. Diego, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Alejandra, un placer estar aquí en este programa y recordar un poco la historia de cómo llegó la informática a nuestra ciudad y al país. Así es, Diego. Bueno, yo di una introducción en realidad muy corta sobre ti, pero nos encantaría que nos cuentes un poco más, con más detalle, quién eres, qué estudiaste, en dónde. Démosle a nuestra audiencia un poco más de información. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT, empecé en 1984. Sí. Yo creo que un año muy interesante porque es quizás en esa época cuando empieza a salir los computadores personales a volverse algo normal, o pues que la gente tuviéramos más acceso a estos computadores personales que luego transformarían todo el tema de la informática en nuestro país. Bueno, y en el mundo, por supuesto. Terminé ingeniería de sistemas. En ese transcurrir de la ingeniería de sistemas y de la experiencia, eh, me dediqué a algo que en ese momento era, digamos, algo relativamente nuevo, y era cómo conectar los computadores, los computadores personales en una red de área local. Hoy en día uno pues simplemente pide la contraseña del wifi y ya está más o menos conectado en todo el Sí, mundo. sí, sí. Pues, eran otras épocas, otros momentos muy interesantes. Ese conocimiento de las redes, de todo esto nos fue llevando al desarrollo de Internet, y de ahí el conocimiento de todo este tipo de cosas me fue conectando mucho con el tema de la educación, ¿cierto? Con todo el tema de la educación. Pues desde muy temprana edad, desde que estaba en la carrera, me fui conectando con el CEIPA, trabajando en el CEIPA en diferentes áreas, y el conocimiento de lo que tenía en informática con las redes, el mundo de las telecomunicaciones, me permitió acercarme a todo lo que es la educación virtual. Hice una maestría en dirección universitaria, unos cursos en alta dirección, y hace poco obtuve mi doctorado en educación. Entonces, Maravilloso. me encantó la posibilidad de aplicar lo que era la informática al mundo educativo y cómo eso ayudaba a acercar más la educación a muchas personas en Colombia y en el mundo, por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias. Más adelante vamos a ahondar un poco más en todo este tema de la virtualización, que es muy interesante, pero devolvámonos un poquito más en el tiempo, porque quisiera saber cómo surgió en ti esa pasión por la tecnología, por qué decidiste estudiar esa carrera además. Bueno, en aquella época, en 1984, 83, que era cuando yo estaba, 84, cuando estaba escogiendo la carrera, porque Sí. empecé a estudiar en 1985, estaba apareciendo el mundo de la informática. Y el mundo de la informática, pues ya venía todo el tema de poder cambiar el mundo, poder transformar el mundo, poder crear un nuevo, pues, o sea, cómo se iban a transformar las industrias, la educación. Todo esto creíamos, pues los que veíamos en eso, que había un gran potencial. Mi papá, cuando yo estaba muy joven, papá y mi mamá me regalaron un Atari 800, que eso se podía programar en BASIC, pues hace muchos años. Y entonces empecé en el colegio a tratar de programar, de resolver ciertas cosas, problemas del día a día que teníamos ahí, y a jugar y a mirar cómo
con ciertos juegos de Atari, cómo se podía aplicar eso a otras cosas. Y eso me llevó a decir, bueno, lo que yo quiero es cambiar el mundo. Y para cambiar lo más sencillo que hay hoy en día es la informática. Pues, o no, lo más contundente, no sencillo, lo más contundente va a ser la informática. Entonces ahí me apasioné por la carrera, ya tenía algunas nociones de programación muy básicas. Entonces cuando llegué al primer semestre, pues algo sabía, algo conocía, me había acercado bastante a los mundos, pues No a estabas ese tan Atari. ajeno a lo que era eso. Exacto. Entonces y me gustó muchísimo, entonces me fui comprometiendo y enamorando cada vez más de la tecnología. Perfecto. Y cuando eras estudiante, ¿cómo era el contexto de ese momento? ¿Había, digamos, no sé, apoyo del gobierno para impulsar la informática o cómo se daba la dinámica? No, realmente no había ningún apoyo. O sea, pues, yo entré, cuando nosotros entramos en el primer semestre de 1985, Ajá. éramos casi 200 personas en la Universidad de AFIT estudiando ingeniería de sistemas. O sea, ¿por qué? Porque todos veíamos que esto era algo nuevo, era un campo de desarrollo. Pues yo diría que si hoy en día uno abre una carrera de influencer o cualquier cosa de estas nuevas, pues se llena, porque todo el mundo quiere ser influencer por los ingenieros. Pero era como la carrera más llamativa en ese momento, ¿cierto? Carrera del Entonces, futuro. sí, y yo creo que pues, pues a veces uno sí oye por ahí que no hay tanta, que los muchachos no quieren estudiar ingeniería, que creen que con otras cosas se pueden eh, resolver más rápido los problemas. Y es una Correcto. tristeza porque hoy en día lo que necesitamos es ingenieros de sistemas, de computación, que entiendan las problemáticas y nos ayuden a instalar, a customizar, a interconectar aplicaciones, servicios en la nube, etcétera, etcétera. Tal cual. Bueno, Diego, ahorita nos adelantaste un poquito, pero profundicemos un poco más. A finales de los 80 y 90 trabajaste en las redes locales de datos, cuando aparecen los computadores y había que conectarlos, ¿cierto? Cuéntanos un poco más sobre esa experiencia. Bueno, resulta que cuando estaba en medio de mi carrera, bueno, en el CEIPA o institución en la cual hoy trabajo, Sí. había una sala de computadores. Y llegó un señor que se llamaba Iván Restrepo Lince y le propone a nuestro rector, mire, las organizaciones se están llenando de computadores, ¿cierto? Pero esos computadores, en algún momento usted no va a poder seguir cambiando. En esa época eran disquetes. Usted no va a poder llevar el disquete de un lado a otro. Van a necesitar compartir los archivos, imprimir. Usted no le puede poner una impresora a cada persona. Usted tiene que, Sí. pues, o sea, esto se va a necesitar. Y para eso hay una cosa que se llaman redes locales. Entonces decía, pues eso suena lógico, eso tiene mucha lógica, pues yo no Sí. entiendo un carajo de eso. Entonces me llama y me dice, Diego, venga, que hay un señor que quiere hablar con usted, que tiene una idea. Y yo no tengo ni idea de lo que está diciendo, pero tiene toda la idea y me puse a investigar y a aprender y Genial. efectivamente vimos que cuando los computadores empezaron a llegar a las empresas, ¿cierto? Lo tuvieron las secretarias, los centros de contabilidad, etcétera, etcétera, pero rápidamente se fue necesitando cómo compartir archivos, cómo tener bases de datos en estos nuevos computadores que eran mucho más económicos que las terminales brutas de aquella época de los mainframes y todo este tipo de cosas. Imagino. Para muchas cosas eran mucho más ágiles y más pertinentes los PCs y empezamos a mirar. Y efectivamente había una necesidad de conectar estos computadores. Entonces, con Iván creamos en el CEIPA un diplomado en administración de redes locales de datos. Fue muy interesante porque cuando invitamos a las personas que podían dar el seminario, ¿cierto? Sí. Iván dijo, pues en el módulo 1 vamos a ver esto, en el módulo 2 vamos a ver esto, en el módulo 3 vamos a ver esto. Y los que estaban ahí en el curso llegaron y me dijeron, yo tal vez más bien me voy a matricular porque, porque no sabemos mucho de esto. Y yo, no, van a ver que Tal cual. tenemos que estudiar entre todos y efectivamente nos pusimos
y sacamos adelante no solo el diplomado en redes de datos, sino Ujú. una tecnología en administración de redes de datos, unos muchachos que combinaban conceptos de administración y de tecnología para gestionar estas redes locales en las empresas. Maravilloso, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia, Diego. Hablemos ahora de la Asociación de Usuarios de Computadores. Trabajaste allí organizando, digamos que varios eventos también a nivel nacional. Para quienes nos escuchan en este momento y de pronto no saben qué es, contextualízanos por favor y cuéntanos también cuál fue tu aporte allí. En la, pues en los años 90, 80 y 90, lo que eran computadores era algo nuevo, ¿cierto? Y Sí. no había muchos expertos ni acceso. No había hoy que uno llegue y dice, pues Google no existía, entonces uno no había dónde meterse y decir, oiga, necesito tal cosa y que te salgan un millón de respuestas, como hoy en día. Y entonces, ¿cuál era la única fuente? Eran los compañeros, los que estábamos en el mundo de informática. Entonces se creó una asociación que se llamaba la Asociación de Usuarios de Computadores. Sí. Esta asociación reunía el gremio de todos los ingenieros y toda la gente que estaba en cargos directivos de grandes empresas, de proveedores de software, proveedores de hardware, todos estaban afiliados a la asociación. Entonces, cuando iba a haber un lanzamiento de un hardware o de un software nuevo, siempre lo hacíamos a través de la asociación. Entonces, allí nos Ok. podíamos encontrar para conversar sobre cuál era el futuro. Entonces, se desarrollaron bases de datos distribuidas, todo el tema de usuarios y corporaciones virtuales. Nosotros hablamos de corporaciones virtuales en 1994, 95. Estábamos hablando sobre ese tema, sobre corporaciones virtuales, cosa Ajá. que apenas hasta hace muy pocos años lo podemos ver en su plenitud de todo lo que se planteaba en esto. La asociación fue un medio para que todos los que estuviéramos en temas de ingeniería de sistemas en ese momento, nos pudiéramos conectar y pudiéramos compartir. Teníamos grupos de estudio de diferentes temas. Yo, por ejemplo, pertenecía al de redes locales, por supuesto. Otros Claro. pertenecían a bases de datos, otros a Unix. Cuando Ajá. empezó todo el tema de lanzamiento de programación orientada a objetos, empezamos a hablar de esto. Se hacían talleres, cursos de actualización, todo este tipo. Yo participé en la asociación Sí. muchísimo, porque le veía un valor muy importante para, para mí profesionalmente, para la institución, para el CEIPA, para los alumnos del CEIPA, pero sobre todo para la comunidad de informática que se está dando. Allí pues participé en la organización de eventos, fui voluntario, eh, manejando inscripciones, otras veces la parte financiera, consiguiendo patrocinios, De todo un conferencias. poquito. Hasta llegué a presidente de la asociación, fue muy importante. Pues para mí personalmente fue una etapa de crecimiento muy interesante, poder conocer, trabajar con todas estas grandes firmas, con las personas que más tiempo llevaban en informática. Eso fue maravilloso. Total, me imagino que sí. Muchísimas gracias. Hablemos ahora de la virtualización, ese gran paso hacia la virtualización. ¿En qué año llega la educación virtual al país primero? ¿Cómo se logra? ¿Y cómo fue tu participación y también protagonismo pues, en este gran hito? Bueno, realmente, pues yo tengo que reconocer que cuando empezamos a hablar de corporaciones virtuales, yo me pregunto, bueno, esto es a nivel, claro, empezaban los bancos, los cajeros, eh, Sí, pues todavía no había llegado fuertemente el Internet, entonces no había sucursal virtual, pero sí habían cajeros. Y ya habían algunos bancos en España que trabajaban por teléfono y cosas de ese estilo. Y ahí pues nace ese concepto de corporaciones virtuales, cómo iba a ser el e-commerce, cómo iba a ser el teletrabajo, cómo iba a ser la producción desagregada en cadenas de valor. Lo que hoy estamos viviendo técnicamente, pero eso lo tal planteamos en la asociación en el 90 y pico, si mi memoria no me falla. Y yo me quedé con esa idea y dije, bueno, ¿y esto cómo se va a aplicar a la educación? Esto se va a tener que aplicar a la educación tarde o temprano, va a llegar este tema a la educación.
Y empezamos a analizar y empecé a viajar por el mundo a conocer universidades que estuvieran aplicando algunos de estos conceptos. Y después de mucho buscar, encontré en España un modelo. Fui a México, al Tecnológico de Monterrey, a British Columbia, a la Universidad de Nueva York, a Utah, a Dinamarca. Bueno, Wow. me recorrí un poco todo lo que es, digamos, el mundo Ujú, oriente, pues entre Europa y Estados Unidos. Asia no lo ujú. toqué porque ese sí ya era otro nivel y muy difícil Otro de nivel. trasladar a Colombia. Entonces, por allá en España encontré un modelo que era muy interesante, de la Universidad Oberta de Cataluña, y les dije, oiga, ayúdenme a montar esto en Colombia. Habían otras instituciones que ya hacían programas virtuales con el modelo del Tecnológico de Monterrey, eh, todo este tipo de cosas. Pero este modelo específicamente, que es lo más parecido a lo que se vive el día de hoy, eh, Ajá. nosotros lo montamos en 1999. Entonces, en 1999 Wow. empezamos a montar los primeros programas de universidad virtual, en donde básicamente el concepto que yo creo que es importante aclararlo, no es repetir la clase presencial, ¿cierto? En una pantalla. Es crear todo un modelo en torno a la asincronía de tiempo y espacio. Y cómo cada uno de los recursos que tenemos y de las tecnologías que se pueden ir desarrollando se involucran en ese proceso pedagógico de poder ofrecer una educación que no esté, digamos, sincrónicamente entre el tiempo y el espacio, Ujú. o sea, metidos en un aula de clase donde profesor y alumnos están encerrados allí. Hoy esto es normal, pero en aquella época no. En aquella época Internet tenía una penetración del 7%, ¿cierto? No había, entonces claro, cuando yo dije vamos a hacer una universidad virtual, más de uno me dijo, tan loco, Diego. Bueno, y empezamos a trabajar. Tuvimos que superar muchísimos retos, muchísimos, pues desde infraestructura Ok. tecnológica, desde formación de las personas, porque todo era ir descubriendo cómo se hacía, porque no había muchos referentes. Prueba y ¿Sí? error. Prueba y error. Ya teníamos correo electrónico, entonces eso ayudaba porque uno le escribía a la gente de España. No habían sistemas de videoconferencia como los que tenemos hoy, eran carísimos. Bueno, pues me acuerdo que una vez en la Asociación de Usuarios de Computadores hicimos una videoconferencia y nos costó una cantidad de plata tremenda y un Serio. despliegue de logística. Había que instalar una antena en el Hotel Intercontinental, alinearla con el satélite, yo no sé qué. Bueno, eso fue toda una odisea para hacer una videoconferencia. Hoy prendemos el celular y ya. Y ahí está. O sea, Total. ha saltado grande, un salto muy grande. Entonces, pues fuimos desarrollando esto, hablamos con el ICFES en ese momento. Ajá. eh, También fue una pelea con el ICFES porque qué es un programa virtual, eso cómo funciona. Usted tiene que tener un computador, tiene que capacitar a los profesores. Los profesores, oiga, pero ¿cómo es esto de educación virtual? Bueno, entonces fuimos haciendo todo esto hoy y lanzamos primer programa de administración de empresas en el 2002, Ajá. eh, la primera cohorte de 2002-2003, y Sí. hoy el 70% de la institución, 65% de la institución son muchachos que estudian en línea, online, en programas Wow. virtuales. Entonces, Ahí tengo una pregunta. Entonces, cuando llega la pandemia, digamos que en cierta medida ustedes ya estaban preparados para eso, para la virtualidad. nosotros técnicamente entramos en pandemia 15 días antes, porque había una emergencia ambiental en Medellín y pues necesitábamos sacar carros de circulación de la ciudad. Entonces le dijimos a los muchachos, por favor, vamos a quedarnos en la casa mientras pasa la emergencia ambiental y pues seguimos las clases por videoconferencia. Los muchachos dijeron, listo, no hay ningún problema y sí, seguimos trabajando sin problema. O sea, nosotros entramos 15 días antes por voluntad, por Sí. cooperar con la ciudad en este problema que teníamos de emergencia ambiental.
Seipa no paró un minuto, no tuvo que hacer nada porque estaba preparado. Mm. De hecho, en el 2002 también lo que nosotros hicimos fue que los estudiantes presenciales tuvieran también acceso a la misma plataforma virtual que los estudiantes virtuales. Entonces, tanto estudiantes Genial. presenciales como virtuales, desde el año 2002, venían trabajando en la misma plataforma, con recursos, con acceso a esto. Entonces, no había, para ellos, estar en el campus virtual era algo normal. De hecho, todos los trabajos, tanto presenciales como virtuales, los, los envían a través del campus virtual, presentan algunos exámenes en el campus virtual. O sea, decidimos usar las tecnologías en todos los entornos Ujú. del CEIPA, de tal manera que esto Exactamente. pudiera pues, permear a todos los estudiantes. Entonces, sí, cuando llegó la pandemia no tuvimos mayor problema, seguimos operando tranquilamente, los profes desde sus casas, los alumnos desde sus casas, y bueno, todo normal. Súper bien. Bueno, Diego, desde tu opinión, ¿qué está haciendo bien el sector académico del país para seguir promoviendo el desarrollo de la tecnología y qué podría estar haciendo mejor también? Mira, yo creo que hay algo que la academia da, que no es tan sencillo que se dé, que damos en las universidades, ¿cierto? Sí. Y es que no solamente te vamos a enseñar una parte técnica, tecnológica, ¿cierto? Eso se puede aprender y eso lo tenemos que aprender y los que nos dedicamos a la tecnología, ¿cierto? Pues sabemos que tenemos que tener una actualización permanente porque la famosa ley de Moore nos dice que cada 2 años se multiplican el número de transistores que caben en un chip. Eso quiere decir que cada 2 años tenemos un computador el doble de poderoso, con capacidades mayores en software, con capacidades mayores en esto y mucho más económico. Eso simplemente nos dice que o nos mantenemos actualizando o nos desactualizamos. Yo, por ejemplo, me desactualicé en todo el término de programación y en broma digo que hablo lenguas muertas, porque ya lo que yo aprendí a programar ya no existe, ¿cierto? Me quedé con la Sí. idea, me quedé con el concepto y eso lo he aplicado al mundo de la educación. Pero ¿qué fue lo que me dio? Ese marco de pensamiento, esa capacidad de entender, de enfrentar un problema, de cómo lo analizo. Eso te lo da la academia, eso te lo da el paso por la universidad, esos marcos mentales para entender, para tomar decisiones, para analizar, saber seleccionar qué información. Hoy estamos llenos de información, bueno, yo diría que no de información, de datos. Sí. Por la gente muchas veces llegan, toman el dato que salen, no sé, en una red social algo y lo hacen verídico sin triangularlo, sin verificarlo, sin analizar si es verdad o no es verdad y lo dan como un hecho. Eso sí te lo da la academia. Cómo triangular, cómo mirar, cómo decidir qué información es verdadera y qué no. Entonces, esa parte es excelente. Es excelente. ¿Qué pasa? Que la velocidad, también los desarrollos, pues todo esto que ha salido en la informática no es precisamente por, por, eh, porque la gente no haya tenido formación en las universidades, ¿no? Si tú Ajá. miras muchos de estos creadores de estos programas, pues vienen del mundo universitario. Se salieron del mundo universitario para emprender, pero ¿por qué? Porque encontraron allí una serie de cosas, una serie de investigaciones que habían. Y si yo cojo esta investigación y la aplico acá, pues voy a poder desarrollar esta firma. Y esa es y esa es, y esa es la, la real, pues o sea, va aplicando todo lo que se encuentra en el mundo tecnológico. Nosotros hacemos buena investigación en las universidades, se hace Ujú. investigación, se mira el futuro de lo que se va a desarrollar, ¿cierto? Pero quizás a veces somos un poco lentos en cambiar el modelo pedagógico de cómo enseñar las cosas. Ok. Te doy un ejemplo. Holberton es una escuela de programación muy interesante que hay en Estados Unidos y hay una en Colombia. Ajá. Ellos enseñan a programar en 2 años más o menos. Te sacan como un buen programador en 2 años. Wow. ¿Cierto? ¿Cómo enseñan? Por proyectos. Entonces, hoy
te enseñan por proyectos. Nosotros en ingeniería de sistemas quizás, bueno, yo no tengo el conocimiento exacto en este momento de cómo está el programa, pero cuando yo vi el programa, pues era compartimentado, primero lenguajes, después archivos, bases de datos, no sé qué, y luego trate de hacer un programa. Aquí de entrada te dicen, oiga, usted tiene que resolver este reto, tiene tantos días para resolver este reto, entregar el programa bien hecho. Entonces, claro, ellos van trabajando lo que hoy en día se llama Learning by Doing. Y yo creo que tenemos que mejorar en eso, tenemos que mirar nuevos desarrollos, por ejemplo, en educación, lo que se llama EdTech, que es todo lo que es tecnología aplicada a la educación, es un mercado, es un mercado que está valiendo 20 billones de dólares, o sea, Wow. 20.000 millones de dólares que se están destinando a otras, a industrias, a startups que están creando soluciones que nosotros en las universidades necesitamos, pero que sabemos que las necesitamos, pero no las desarrollamos. Entonces yo creo que hay algo que nosotros nos deberíamos preguntar y decir, oiga, si nosotros somos los que tenemos las necesidades, vemos que el mundo está cambiando, porque no tenemos este nivel de desarrollo y estas startups que se están dando dedicadas al mundo de educación. Exactamente, consiste entonces en estar actualizándonos todo el tiempo y adaptándonos, por supuesto, a los nuevos cambios de la industria que va igual a una velocidad impresionante. Exactamente. Tenemos Listo. una velocidad de cambio y no es solamente velocidad, sino profundidad en el cambio. Ujú. O sea, Así es. y eso es más grave, cuando tienes una velocidad muy rápida, pero también además una profundidad muy alta, porque entonces quiere decir que no te puedes, que tu grado de adaptación tiene que ser mucho más rápido que lo que era hace 2, 3 años atrás. Así es, tal cual. Bueno, Diego, para ser muy respetuosos con tu tiempo y con el tiempo de las personas que están conectadas con nosotros, vamos a finalizar esta conversación. No sé si te gustaría agregar algo, algún comentario adicional. No, pues muchas gracias por la invitación. Me Claro parece que sí. supremamente importante recoger la historia, porque muchas veces olvidamos cómo llegamos hasta un punto y todo el recorrido de lo que se ha hecho y el esfuerzo de muchas personas que le han ayudado a esta industria y que han permitido que nuestro país se transforme de esa manera. Entonces, no, mil gracias por la invitación, un honor estar con ustedes y dispuesto a seguir conversando de estos temas que me apasionan bastante. Ay, no, Diego, mil gracias a ti, no solo por acompañarnos hoy en Antioquia TI, sino por todos tus aportes a la industria. Y a las Bien, personas conectadas con nosotros también muchísimas gracias. Quédense por favor muy atentos a un próximo episodio de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Chao, chao, que estén muy bien. chao.